7:40 de la mañana, avanzamos en noticias, en información aquí en Marandúa, porque nosotros lo habíamos anunciado en nuestros titulares, el tema de el mico, como lo llamaron, de la propuesta que estaba haciendo el fracking, pues ayer definitivamente habría quedado por fuera de esta ley de regalías. Una de las representantes muy crítica de este artículo es la representante por el partido Alianza Verde, Caterine Miranda, con quien tenemos comunicación a esta hora. Representante, muy buenos días y gracias por estar aquí en Marandúa Estéreo. No, a ustedes de verdad, mil gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy en Marandúa Estéreo, me parece genial. Y un saludo a todos los oyentes que nos están oyendo desde el Guaviare. Mil y mil gracias. No, gracias a usted. Estamos nosotros muy pendientes de esas, digamos, decisiones que se toman en el Senado y en el Congreso de la República, en la Cámara y en el Senado referente a este tema, un tema que usted le ha puesto la lupa, representante, y veíamos pues ayer, a pesar de que el Consejo de Estado había dado esa vía libre para continuar con los pilotos, digamos, se había pensado una batalla perdida, pero ayer finalmente se quedó por fuera ese artículo que ustedes estaban, digamos, advirtiendo, porque abría la puerta al fracking, especialmente en esta región, porque si bien acá en el Guaviare no tenemos ninguna en este momento una propuesta que amenace digamos, nuestro medio ambiente, a nivel regional sí, y eso por supuesto que nos preocupa. Sí, efectivamente, pues es el artículo 210, un artículo que le daba seguridad jurídica, le daba un piso jurídico al fracking en todo el territorio nacional. Los contextualizo un poco. En Cámara de Representantes este artículo pasó. En Senado, por fortuna, se cayó. Como son dos textos, pues inicialmente eran dos textos iguales, pero digamos en Cámara de Representantes unos artículos pasaron, otros artículos no pasaron, en Senado igual. Ahora viene la conciliación se dio el día de ayer y uno de los artículos más polémicos efectivamente fue ese, el 210. En Cámara había pasado, en Senado se había caído. Entonces la conciliación de anoche, unos congresistas se reunían y determinaban si finalmente en el articulado final quedaba o no quedaba ese piso jurídico al fracking. Finalmente, gracias a ustedes, gracias a la presión ciudadana, gracias a ese trabajo mancomunado que hicimos algunos congresistas de la oposición y algunos congresistas independientes que votamos no al fracking, no a ese piso jurídico, y la ciudadanía que se movilizó en redes sociales, que se movilizó a viva voz en contra del fracking, se logra tumbar de la conciliación. Ahora bien, ahora queda el día de hoy, en las horas de la tarde, vamos a votar tanto en Senado como en Cámara ese bloque de artículos. Nosotros esperamos que efectivamente se vote en positivo ese articulado que viene sin ese mico del fracking. Sin embargo, pues digamos, es una batalla pequeña frente a la gran guerra que tenemos que librar en contra del fracking. Sí, representante, para contextualizar a los oyentes que de pronto por primera vez están escuchando esa palabra fracking, ¿cómo podemos contextualizarlos a ellos y también decirles por qué ustedes están, digamos, en contra de esta práctica en Colombia? Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más con plastilina posible para que todo el mundo nos entienda. Fracking es la fracturación, abren un hueco en la tierra y empiezan a meter un montón de, digamos, de líquidos, un montón de gases, un montón de materiales para fracturar la roca. Y esto lo que hace es contaminar nuestras aguas. La idea de ellos es que a través de esa fracturación se logre extraer el gas. Entonces lo que hacen es sacan el gas y nos dejan adentro, digamos, todos estos químicos, y estos químicos lo que hacen es ensuciar nuestros acuíferos subterráneos. Eso lo que hace es que posteriormente, si usted vive al lado de una laguna, si usted vive al lado de un río, si usted vive al lado, digamos, de un pozo de agua, esta agua queda contaminada y usted posteriormente puede sufrir cosas como cáncer. Es lo que han dicho los estudios, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, donde esta práctica se realiza, pero ahora, gracias a esos efectos tan nocivos, la están prohibiendo. Entonces, esto lo que hace no solamente es contaminar nuestros acuíferos subterráneos, sino contamina todo nuestro ecosistema, le hace daño
a la fauna, a la flora, también a los humanos. Nosotros lo que estamos haciendo desde el Congreso de la República es tratar de evitar esa fracturación, tratar de evitar de que se contaminen nuestros ecosistemas. Ahora bien, ahora en el Consejo de Estado, el Consejo de Estado dijo no se puede hacer fracking hasta que no hayan unos estudios adecuados. El gobierno nacional, a través de un decreto del presidente Iván Duque, dijo, bueno, vamos a hacer unos pilotos de fracking. Sin embargo, esos pilotos de fracking para que el país conozca los resultados de si realmente logran contaminar el agua, contaminar la fauna, la flora, etcétera, tardan alrededor de unos 6 a 10 años para conocer los resultados. El gobierno nacional pretende en menos de año y medio, 2 años, supuestamente tener estos resultados y darle vía libre al fracking, cosa que es absolutamente ilógica porque lo que ha salido a nivel internacional es que efectivamente estos resultados se pueden dar, pero después de 10 años. Entonces, ahorita nosotros colocamos una demanda en el Consejo de Estado. Esta demanda en el Consejo de Estado, nosotros pedimos medidas cautelares. Las medidas cautelares nos fueron negadas. Sin embargo, esto no constituye un prejuzgamiento. Esto no constituye que el Consejo de Estado ya haya dicho sí al fracking. Por el contrario, dice que se va a pronunciar de fondo. Nosotros esperamos que alrededor de tal vez un mes larguito, el Consejo de Estado falle a nuestro favor y efectivamente se pare el fracking en Colombia. Sí, y hay que hablar también del tema económico de las petroleras, digamos que estarían interesadas en que se permita esa práctica. Y es que además de lo que nos mencionaba la representante, está el tema es una manera mucho más fácil para las petroleras digamos, en poder encontrar el petróleo. Por eso es que ellos también, digamos, le apuestan a eso, porque se estarían ahorrando una cantidad de dinero importante. Ahora, representante, entonces lo que viene, digamos, al quedar ese mico, como ustedes lo llamaban o como lo llamaban a este artículo, ¿qué sigue? Hoy van a votar entonces, digamos, en bloque sin ese artículo, pero ¿existe la posibilidad de que se pueda revivir más adelante? No, pero digamos, no existe la posibilidad porque, digamos, ya queda aprobada la ley de regalías sin el artículo. Acá lo grave es que no hemos parado totalmente el fracking en Colombia. Aún está digamos, una batalla política, la ganamos en el Congreso de la República, nuevamente, y quiero insistir muchísimo en esto, y es gracias a ustedes, gracias a la ciudadanía que se movilizó en redes sociales, que nos ayudó a parar el fracking, digamos, este artículo que le daba el piso jurídico. Sin embargo, viene la batalla gigante que son estos pilotos, porque a través de estos pilotos claramente sí puede haber fracking en Colombia. Esa batalla política se ganó el día de ayer. Sin embargo, viene una batalla jurídica muy importante y es la demanda que nosotros presentamos ante el Consejo de Estado. Y con esa batalla, si logramos ganar esa batalla en el Consejo de Estado, allí sí podríamos decir que se le niega completamente la entrada del fracking en Colombia. Esto va a ser, pues, digamos, de largo aliento. Necesitamos nuevamente que la ciudadanía esté muy activa para ayudarnos a proteger los ecosistemas, y claramente a nosotros nos corresponde empezar a defender el medio ambiente. El cambio climático no es un invento, el cambio climático es una realidad. Yo les quiero decir, el día domingo, el mismo expresidente Santos, que fue el que le dio la vía libre al fracking en este país realmente, dijo en una entrevista con Daniel Samper Ospina que en estos momentos había cambiado tanto su forma de ver el mundo, se había vuelto muchísimo más verde, y hoy él le diría no al fracking. Entonces, transformar la forma en que uno ve el mundo y cambiar sus opiniones frente a temas tan cruciales como el fracking, como el cuidado de los páramos en este país es válido, y nosotros lo que queremos es que efectivamente cambiemos esa conciencia, cambiemos ese chip y entendamos que acá lo más importante y lo que debemos cuidar es la naturaleza, es el agua,
porque finalmente usted a un niño, a las generaciones venideras, les va a dar agua, les tiene que dar vida, les tiene que dar protección, y eso no le da el petróleo y eso no lo da el gas. Sí, y ese llamado también lo hizo el alcalde de Bucaramanga cuando le dijo al presidente Duque que no fuera un gobierno sordo. Y es algo importante que ustedes también están pidiendo, que se escuche a las comunidades. Esa, digamos, solicitud que ustedes le hicieron al Consejo de Estado también contempla esas consultas previas con las comunidades. Claro, pero es que esas consultas previas no pueden ser a través de las redes sociales, no pueden ser a través de las redes sociales, no pueden ser a través del internet, porque es que recordemos que Colombia es un país que lastimosamente en pleno siglo XXI no está interconectado. O sea, usted no puede hacer una consulta previa a una comunidad indígena, a una comunidad afro, a una comunidad campesina, cuando ni siquiera tienen internet, cuando ni siquiera tienen acceso a luz, a servicios públicos. Entonces, puede ser un mecanismo idóneo, sí, solo sí, se realice de manera presencial, se realice de frente con la ciudadanía. Nosotros también no solamente tenemos un problema enorme frente al acceso a servicios públicos, al acceso a internet, sino adicionalmente las presiones que pueden llegar a tener estas comunidades por grupos armados cercanos a las petroleras. Entonces, creo que acá hay que unirnos efectivamente toda la ciudadanía, independientemente si usted vive o no cerca a un lugar donde posiblemente puedan llegar a hacer fracking, sino toda la ciudadanía, porque el agua que puedan llegar a dañar en, no sé, en el Meta, en Cesar, digamos, no solamente afecta a las comunidades del Meta, sino nos afecta a todos los colombianos, y creo que es nuestro deber. Yo le digo, yo soy representante de Bogotá. En Bogotá no van a hacer fracking en la vida, pero es mi responsabilidad como congresista, es mi responsabilidad como ciudadana, como colombiana, defender el medio ambiente de todo el país. Sí, representante, y aquí en el departamento, como le decía, pues afortunadamente hasta ahora no tenemos una amenaza de fracking inminente, pero lo que sí tenemos inminente es el tema de la aspersión aérea con glifosato, un tema que el gobierno nacional pues ha dejado ver que definitivamente va a seguir adelante a pesar de las voces que se han escuchado en contra, a pesar de que las comunidades digan que no tienen los derechos, que no se les está garantizando, digamos, el principio de precaución, y a pesar de que se tenga todo lo que se conoce del glifosato, continúan ellos con esa iniciativa de aspersión aérea acá en departamentos como Guaviare y en otros como donde están ubicadas las zonas futuro. ¿Usted cómo ve esa, digamos, esa iniciativa que tiene el gobierno? Primero, es evidente que el gobierno está violando el punto 4 del acuerdo de paz. El glifosato tenía que ser la última medida, pero lo que hemos visto en este gobierno es que claramente en el gobierno de Juan Manuel Santos se firma la paz. Acá el reto inmenso era la implementación de los acuerdos del proceso de paz. Y lo que estamos viendo es que este gobierno quiere que fracase el acuerdo de paz. Este gobierno no le apuesta realmente a la sustitución de cultivos ilícitos. Si usted ve las cifras, realmente los proyectos que se le están brindando a los campesinos para sustituir los cultivos ilícitos no llegan ni siquiera al 10% de las personas que tienen cultivos ilícitos. Si no hay voluntad política, si no hay una voluntad del gobierno nacional para la erradicación de estos cultivos, pues es imposible que realmente funcione. Acá hay un problema muy grande, y es que no hemos entendido que la lucha contra el narcotráfico Colombia la perdió. Y hay que decirlo de manera clara, Colombia perdió la lucha contra el narcotráfico porque en este país solo se están estigmatizando y se está señalando a las dos personas, a las dos eslabones más débiles de la cadena. Por un lado al campesinado, que lo único que le brindan no son proyectos productivos, no son rutas, no son, unas formas alternativas de cambiar estos cultivos ilícitos. Acá lo único que se le está dando al campesinado es glifosato. Y por el otro lado, al consumidor. El consumidor, bien sea de marihuana o de coca, lo único que le dan es cárcel, cuando deberían darle es una ayuda en términos de salud y en términos psicológicos. Pero lastimosamente
quien de verdad los grandes capos, las grandes mafias del narcotráfico, lo que están haciendo en este país es financiando las campañas políticas. Entonces está el mundo al revés completamente cuando se está señalando y se está estigmatizando los eslabones más pequeños de la cadena. Nosotros desde el Congreso de la República vamos a insistir, estamos demandando todos los decretos del glifosato, estamos haciendo una presión muy grande al interior del Congreso de la República para que efectivamente volvamos a la lógica y estemos realmente en la lógica de una sustitución de cultivos, de una erradicación manual, de hacer las cosas bien. El glifosato en este país, y no lo han entendido, es igual de dañino que el fracking. Entonces, eso es veneno para nuestras comunidades, eso daña nuestras tierras. Entonces, acá lo que tenemos que, y estamos haciendo también un lobby y una presión muy importante en Estados Unidos, con el Congreso estadounidense, para que el glifosato tampoco no sea impuesto a través de Estados Unidos. Ese es otra de las grandes preocupaciones, ¿no? La presión que tiene directa Estados Unidos sobre Colombia y el gobierno nacional y estos recursos. Aunque llamaba la atención también que en cierto momento incluso la oposición allá pues estaba, digamos que en contra de que se tuviera como primera opción la aspersión con glifosato. Daddy tiene pregunta para la representante. Sí, señora representante Caterine. Normalmente cuando se habla de este tipo de proyectos de gran impacto, pues tienen que ver con el tema económico para el país, o se afecta de manera directa al tema económico del país. El argumento del gobierno nacional es que si no se aprueban los proyectos tal cual como están presentados, seguramente los recursos que le ingresan al país no van a ser los suficientes. ¿Cuáles son las alternativas económicas que ustedes le propondrían o le proponen al país frente a la reducción de esos recursos que intentaba el gobierno asumir? Mire, eso primero no es tan cierto. Nosotros, y lo dijo la ministra anterior y lo ha dicho el ministro actual de Minas, Colombia no tiene reservas de gas y de petróleo para más de 15 años. Entonces lo único que nosotros estamos pidiendo es que paulatinamente, pero desde ahora, se miren unas alternativas. ¿Por qué Colombia no le apuesta a las energías renovables? ¿Por qué Colombia no se vuelve pionera en Latinoamérica en eso? Acá lo que hay que decirlo es que realmente hay unos intereses y unos compromisos con anterioridad ya adquiridos por parte del gobierno nacional y de algunos políticos con este tipo de formas de extracción. ¿Por qué una de las 4 empresas que ya tiene vía libre para el fracking le donó plata a la campaña del presidente Iván Duque? Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Por qué no estamos buscando recursos efectivamente, quitando las exenciones que le dieron en la reforma tributaria pasada a las grandes empresas en el país? ¿Por qué no estamos en una lucha efectiva contra la evasión de impuestos? ¿Por qué no legalizar la marihuana? Mirar cómo en otros países como Canadá, gracias a la legalización de la marihuana, tienen un ingreso de casi 140 millones de dólares anuales por la legalización de la marihuana. ¿Por qué, ser tan obtusos, tan retrógradas en esa visión, sabiendo que nosotros no tenemos unas reservas para muchos años? Entonces, esa lógica es la que tratan de vender, es una lógica mentirosa, pero pues el tránsito lo podemos hacer ya, nos volvemos pioneros a nivel Latinoamérica, le apostamos al cuidado del medio ambiente y logramos generar otras fuentes de ingreso. Creo que es una mentira que nos están metiendo porque el mismo Estados Unidos ya en diferentes estados ha legalizado la marihuana y nosotros, que podemos convertirnos en unos no solamente en productores, sino exportando una marihuana de muy buena calidad, no lo hemos hecho. Entonces creo que es esa doble moral, es ese conservadurismo ramplón lo que no nos deja avanzar como país. Acá de verdad deberíamos apostarle a las vías terciarias para que nuestros campesinos logren sacar productos. Hay opciones.
Lo que sucede es que acá ya hay unos compromisos adquiridos, unos compromisos tal vez muy oscuros, adquiridos desde campaña con otras personas, con otras personas, perdón, es que me distraje porque llegó alguien, pero hay unos compromisos adquiridos de campaña con multinacionales, con personas de dudosa reputación, como lo del Niño Hernández, que han financiado campañas y que hoy no quieren que Colombia avance en energías renovables, en ayudar a sacar adelante a nuestros campesinos y mirar otras formas pues para lograr recursos. Sí, y eso es sin duda de los temas con los que vamos a estar muy pendientes, pues representante, todo este tema, este impacto y sobre todo cómo toman las decisiones ustedes, los que están allá en el Congreso de la República, porque son finalmente ustedes los que tienen en este momento, digamos, el poder de ponerle al menos un freno a el tema del fracking, al tema de la aspersión aérea y que con el apoyo de los que no estamos de acuerdo, pues se pueda hacer escuchar la voz del ambiente, de las comunidades que siguen en este momento, digamos, defendiendo sus derechos y defendiendo la madre tierra. Pues representante, gracias por estar aquí en Marandúa Estéreo y estamos muy pendientes de lo que pase entonces en la Cámara de Representantes. A ustedes mil gracias por la invitación y recordarle a los ciudadanos que uno no solamente es ciudadano cada vez que tiene que utilizar la cédula para ir a votar. Ciudadano es un estado permanente de nosotros y no solamente se utiliza la democracia cuando se va a votar, cuando se va a elegir a alguien, que hay que elegirlo bien, sino también en este tipo de situaciones cuando a través de las redes sociales, a través del voz a voz, nos unimos todos para parar estas violaciones a la madre tierra. Así es. 8:02 de la mañana. Pues ahí está un tema que nosotros acá en Marandúa no habíamos tocado, el tema del fracking, por lo que lo decimos, ¿no? Acá en el Guaviare, afortunadamente no tenemos una amenaza que esté, digamos, inminente, que tenga en juego al departamento. Sin embargo, en el Meta sí hay varios intereses, se han conocido algunos proyectos, se han incluso tenido al conocimiento de algunos intereses por practicar el fracking en sectores como Rubiales, en sectores como todo el departamento del Meta, pero como lo decía la representante Dadey Arley, el fracking viene a ser para nosotros el tema de la aspersión con glifosato, hace tanto o más daño en la tierra, en las comunidades, en la contaminación del agua, en la contaminación del suelo, daña tantos cultivos, o sea, los efectos secundarios del fracking y de la aspersión aérea son muchos y eso es justamente lo que se quiere evitar, a pesar de que el gobierno nacional asegura que no se tienen, digamos, efectos secundarios probados, que van a hacerlo de la mejor manera para garantizar justamente que se respeten los derechos del ambiente y de las comunidades, y ese tema, digamos, que queda ahí en un juicio o en vilo, esperando que sí realmente se van a dar esas garantías, pero hay un tema y lo habíamos hablado también acá con los expertos que hemos tocado este tema, y es el tema del principio de precaución. Si al menos se tiene un indicio de que podría ser perjudicial para la salud, pues debería descartarse y buscarse otras opciones. Sin embargo, para el gobierno nacional, estas son las primeras opciones. Seguir, digamos, arreciando el problema y el conflicto armado, el conflicto de las vías de las luchas del narcotráfico, de todo este tema de poder, que incluso es lo que estaría detrás, según los expertos, de estas masacres que se están presentando a nivel nacional. La lucha por los poderes, la lucha por los territorios de los diferentes grupos armados ilegales, pues es lo que está detrás de ese tema de violencia en todo el país. Preocupa, por supuesto, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser esas decisiones que se van a tomar desde el gobierno nacional? Parte de la reflexión que nos queda con nuestra conversación con la representante Caterine Miranda. Muy bien, gracias a todos.